Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí para hablar de los primeros, del primer partido que se disputó en el día de ayer. Y sí, como veis en pantalla, hoy no hay presentación de Google ni nada. Y es que el trabajo que conllevaba eso era realmente bastante, ¿no? Entonces me he centrado en otros aspectos. Así que desde Bisoccer, la aplicación de moda de fútbol, vamos a hacer este resumen, esta crónica, al igual que luego comentaremos en el siguiente vídeo, donde haremos dos hoy, donde haremos el primero el pase de Inglaterra y el segundo vamos a comentar ese partido entre Argentina y Suiza. Así que, gente, antes de que empiece este vídeo, espero tu like, tu suscripción, también tu comentario por si quieres saber, porque quiero saber tu opinión sobre, aparte del partido, sobre este nuevo formato. Luego de los partidos y todo eso, hablaremos dentro del Excel, pero eso cuando hablemos de la Liga, Champions, Europa League, Conference y cosas así. Dentro del mundillo mundial vamos a dejarlo tal cual, no vamos a meternos en estadísticas. Así que vamos a empezar este videazo. Como he dicho, Noruega ganó, empezó ganando, ¿vale? El partido, pero Inglaterra, mejor dicho, Jude Bellingham remontó el encuentro. Una Noruega que dominó el encuentro en ciertas facetas del partido, donde, sobre todo en la segunda parte, tuvo ese gol anulado a Higem, el central noruego, y también ese balón al larguero de un Ajer que estuvo muy cerca de hacer historia con la propia Noruega. Una Noruega que, como he dicho, se adelantó en el marcador con ese gol del jugador del Benfica, Skletterup, con un gol que mucha gente, y yo entre ellos, estamos de acuerdo de que iba por el centro. Al final se le desvió bastante el balón y terminó en el fondo de las mallas. Un partido que fue totalmente reñido. En la previa dije del día de ayer que Noruega conseguiría el 49%, Inglaterra conseguiría el 51% de posibilidades. Ganaron por la mínima. Y la verdad es que el partido no pudo estar más igualado. Inglaterra también tuvo un gol anulado, aunque por fuera de juego en este sentido. Hay polémica con el gol de Higem, que para mí sinceramente posiblemente no era falta. Le toca, sí, pero un muy breve contacto. Al final Anderson cae con ese empujón de Erling Braut Haaland. Y básicamente eso. Quería comentar también que se pitó un penalti a favor de Inglaterra, pero que al final se anuló porque veías como Spence iba a por el penalti. No fue el penalti a por él, no, fue él a por el penalti y al final lo quitó el árbitro. Y luego pues hay que comentar la lesión de Ryerson, que ha tenido un mundial, la verdad, un poco jodido, hablando mal, un poco dificultado por culpa de las lesiones. Vamos a empezar a contar un poco cómo fue el partido. Una Noruega que salía con, obviamente, Ståle Solbakken liderando la dirección técnica con Noruega. En portería salía Nyland, laterales para Ryerson y Wolf, en central con Higem y con Ajer, centro del campo con Martin Odegaard, Sander Berge y también Patrick Berg. Arriba con Alexander Sørloth, Skletterup y Erling Braut Haaland. La gran novedad es que Antonio Nusa, el que estaba siendo obviamente una de las claves por la que Noruega estaba confiando y contando con tanto protagonismo en zona de ataque, pues era por Antonio Nusa. Sigo sin entender, y seguiré yo creo que lo que queda de Mundial sin entender, por qué no ha jugado un ataque con Haaland, Skletterup y Antonio Nusa. Creo que Skletterup y Nusa han dejado sensación de ser el gran futuro de la propia Noruega y que en unos años seguramente el Benfica y el Leipzig se quedarán cortos y a lo mejor pues un Bayern, un City, un United y por qué no un Barça, un Madrid o un Atlético, ojalá que sí, pudieran llamar a sus puertas. Son dos futbolistas con un nivel descomunal. Skletterup marcó un golazo, ya digo, aunque fue por fortuna en algunos aspectos, pero el partido de Antonio Nusa saliendo desde el banquillo también fue bastante desequilibrante. Una Noruega que ayer, pues por ejemplo, Nyland tuvo su día también, pero tuvo el error que le condenó a Noruega en el segundo tanto de Jude. Una selección noruega que, vuelvo a añadir, creo que el Mundial de Berg ha sido bastante positivo. Ya hay equipos de la Premier detrás de él. El West... No, he leído mal. No sé si he leído mal, pero el Coventry City, estaba por ahí también el Leeds United. Hay ciertos equipos, hablando del centrocampista del Bodo Glimt, que ya hizo una Champions muy curiosa y que ahora en el Mundial ha hecho un Mundial muy importante y muy interesante. Berg, el central, el mediocampista pivote del Fulham, que también ha hecho una gran aportación en ese centro del campo, acompañado de Martin Odegaard, el que para mí, pues yo, aparte de ayer de la asistencia, me esperaba un poquito más de él, ¿no? Obviamente, junto a Haaland es el jugador más
desequilibrante de esta selección, pero un Martin Odegaard que está pasando últimas temporadas un tanto complicadas, con las lesiones, con la falta de ritmo físico. Veremos cómo sigue avanzando su propia carrera, pero Noruega pues ha dado ese puntito de, oye, que soy una selección para tener en cuenta, a lo mejor como Marruecos. Creo que la plantilla de Noruega me gusta más, porque el banquillo pues tienes futbolistas como Arsunes, jugador del Benfica, Antonio Nusa, que normalmente es titular, Oscar Bob, jugador del Fulham, Pedersen, que es el típico cambio que haces para dar rotación en los laterales, pero bueno, tienes a Østigard, un central de gran calidad, y Larsen, el delantero del Crystal Palace. Se quedó sin jugar, pues bueno, creo que Auge, que realmente me ha sorprendido que no haya jugado, y es que si vosotros realmente veis su temporada, creo que es muy muy importante con el Bodo Glimt. Por delante sí que es verdad que tenía futbolistas que hay que decir, como Skletterbup, como Sorloth, como Antonio Nusa, incluso como Oscar Bob, pero se ha quedado apenas sin jugar. Si no llega a ser por el partido contra Francia, donde Noruega rota todo el equipo, se lleva de todo el mundial un 0 minutos, pero al final es eso. Como he dicho, creo que Noruega fue una selección que jugó mejor, pero no tuvo esa suerte del último pase. Vuelvo a repetir que para mí Sorloth ha sido una auténtica cagada meterlo de extremo. No me ha gustado en ningún partido Alexander, y creo que su futuro como extremo en Noruega creo que se ha terminado. Debería haber sido el suplente de Haaland, porque obviamente no ibas a quitar de la ecuación a Martin Odegaard, que es el capitán de tu propia selección y del país. Pero yo sí que ayer, en un partido contra Inglaterra, donde los extremos son importantes, yo hubiera metido a Skletterbup y hubiera metido a Antonio Nusa, y luego en la segunda mitad, si el partido intenta arrugarse, pues ya lo cambias a Antonio Nusa o a Skletterbup, o a los dos, y ya luego metes a Sorloth. Pero nunca hubiera metido de titular, aunque ya venía hacía días diciéndolo. Y por parte de Inglaterra, pues rápidamente vamos a comentar que salía obviamente Thomas Tuchel con Pickford en portería, con Konsa y Riley en los costados, Mark Guehi y John Stones en la pareja de centrales, centrocampo con Declan Rice, Anderson y Jude Bellingham, y arriba con Anthony Gordon y Noni Madueke por los costados, y en punta con el mismísimo Harry Kane, el rey de los partidos importantes con Inglaterra. Es una Inglaterra que realmente me recuerda mucho a todas las Inglaterras que hemos visto hasta ahora. Eurocopas, llegando hasta el último minuto sufriendo, tal. Es una Inglaterra que ayer, pues, volvió a aparecer Jude Bellingham marcando un doblete. Un jugador que yo siempre lo he dicho y lo dije ayer en la previa, que creo que en el Madrid está mal aprovechado, porque por delante tiene a Kylian y a Vinicius, y son dos jugadores que ocupan la parcela que quiere ocupar Jude. Pero creo que es el futbolista con más calidad ahora mismo en la actualidad del fútbol. Es el jugador más parecido a Zinedine Zidane. Es el futbolista que tiene todas las cualidades perfectas para poder jugar de falso 9. Y tener en tu propia selección a Jude Bellingham, que tenga al propio Harry Kane, que es un delantero que es muy móvil, que se mueve por todo el campo y tal, es la clave básicamente. Se quedó nada a hacer el hat-trick, porque creo que el penalti lo hubiera tirado él, a no ser que Harry Kane lo hubiera pedido, pero creo que es muy buena persona Harry Kane, y si lo hubiera cedido a Jude Bellingham para que marcara el hat-trick. Pero como digo, pues sorpresitas en Inglaterra. Creo que pues sigue siendo para mí una grata sorpresa ver a Madueke en la titular por encima de un Bukayo Saka que salió en la segunda parte. Me sigue sorprendiendo que, por ejemplo, Konsa, ¿no?, que es el típico lateral que normalmente que es el típico central que normalmente juega acompañado de Mark Guehi, juega ayer de lateral. Sí que es verdad que hay que decirlo, Rick James aún no está recuperado. Quansah, pues, que era el lateral titular a comparación de Rick James, o sea, era el suplente pero que era el titular luego de su lesión, pues es sancionado, así que Konsa debe jugar de lateral, de falso lateral, y al final pues tampoco acaba cuadrando. Me sorprendió mucho que en el medio del partido cambiara a Declan Rice cuando el partido apenas iba 1-1, mete a Eze y mete a Bukayo Saka. Yo no sé qué le ve a Thomas Tuchel a Eze. La verdad es, la parte de que la temporada ha sido bastante lamentable, todo cabe decirlo. Creo que su mundial es bastante flojito, no ha dado en ningún momento pie a que haya participado en un gran año. Sí que es que ha participado en 15 goles con 52 partidos, pero en este mundial apenas ha jugado con condiciones. Vais a verlo, 199 minutos solamente en 4 partidos, o sea, es prácticamente nada. Y básicamente es eso. Me gustó el partido de Anthony Gordon, creo que tuvo sus grandes participaciones y aportaciones en el eje del ataque. Y luego pues me quedo también con Mark Guehi, que creo que hizo un auténtico partidazo en defensa, donde cubrió muy bien las internadas de Haaland, que no le dejó respirar, y que el propio Erling marchó llorando, porque es que sabía perfectamente que era una oportunidad de oro para intentar ganar el Balón de Oro, el Mundial, ¿por qué no llegar más lejos incluso?
Pero bueno, creo que deben estar orgullosos los noruegos. Inglaterra ya se mete a una semifinal después de tantos años. Y bueno, vamos a ver qué semifinal se nos espera, ¿eh? Vaya locura de dos emparejamientos que hay, ¿eh? Es una locura. Por parte, como digo, del banquillo, ya hemos hablado de Eze y de Bukayo Saka. Luego entró Reece James, a comparación, sustituyendo a Anthony Gordon. Cambio que me sorprendió. Lo que intentó hacer es mantener un poco mejor la defensa. Metió un poquito más adelante a O'Reilly, o inclusive metió a Eze como un poco al costado, y luego a O'Reilly en el centro del campo, metiendo a Reece James como el costado. Luego mete a Spence para ya sustituir a O'Reilly y meter al doble lateral con Reece James y Spence. Morgan Rogers también entró en el último segundo del partido, sustituyendo a Konsa, y ya pasaba el equipo de tener a 5 defensas a 4 y volver a ser a la típica 4-2-3-1. En el centro del campo me convencía poco porque estaba Jude, estaba Morgan Rogers y estaba Anderson, o sea, jugaban con solamente un pivote y Morgan Rogers un poco también más retrasado. Y luego en el 111, que ya es cuando el partido llevas ganando, con ese doblete final de Jude Bellingham, creo que marca en el 93, si no recuerdo mal, en 93 de partido la prórroga, en ese rechace mal planteado por Nyland, que al fin y al cabo me recordó mucho a la parada que hace Lamens contra Cubarsí. Creo que es un disparo que iba sencillo a las manos del arquero. A Nyland se le escapa y no hay ningún bote previo como en el partido de Bélgica-España. Y al final el rebote lo caza ahora Jude Bellingham. En España lo cazó Mikel, pues aquí Jude Bellingham, el mediapunta, que es el que debe estar en esa posición, lo hace perfectamente. Entra Dan Burn por un Jude Bellingham que estaba ya fundido y pones otra vez un 5 defensas con un doble centro del campo, con 3 arriba que intenten pues darte esa plusvalía en la zona ofensiva. Y ayer pues se queda sin jugar jugadores como, por ejemplo, que me hubiera gustado, Marcus Rashford, pero creo que tenía un problema en el sóleo del gemelo. Tenía también a Oli Watkins y a Ivan Toney, que, bueno, creo que no han participado apenas en este mundial, pero teniendo a Harry Kane por delante es complicado. Y creo realmente que Inglaterra, pues sin tampoco hacer mucho ruido y sin tampoco ser esa selección diferente, esa selección que, bueno, pues se ha plantado en semifinales. Ha dejado por el camino a México, ha dejado por el camino al Congo, ha dejado por el camino a Noruega. Ahora se va a enfrentar a una selección, yo creo que un pelín superior a la propia Inglaterra, pero veremos una auténtica semifinal increíble, aparte por la historia que hay, 40 años de la mano de Maradona. O sea, va a ser una auténtica locura, pero ese partido lo analizaremos el miércoles por la tarde, antes del propio encuentro. Y nada, gente, espero que os haya encantado. Vimos una Noruega luchadora, una Noruega que estoy seguro que nos dará muy buenos mundiales y Eurocopas en lo que viene de su propia historia en los próximos años, y una Inglaterra que siempre está luchando por grandes cosas. Su fútbol no es el más vistoso, pero la efectividad es la correcta. Pero la finalización en los últimos encuentros le falla un poco en los últimos años. Así que veremos qué pasa de aquí al final de temporada, de final de mundial, perdón. Y chicos, me despido aquí. Decidme por comentarios si os ha gustado el nuevo formato, para no hacerlo en presentación desde Google, que a mí me cuesta mucho más trabajo. Y al final pues es prácticamente lo mismo. Aquí lo tenéis incluso más detallado, los minutos, todo. Así que oye, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, machacad el botón de like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, donde comentaremos el partido de Argentina contra Suiza. Un saludo a todos y chao, chao.